señores. Vamos. Bueno, antes que nada quiero agradecer a Asunción y a Paraguay, no solo por la jornada electoral que vivimos hoy, sino por toda esta campaña. Por supuesto que desde este lugar, con toda la gente que nos acompaña, a Noelia y a mí y a los demás compañeros y compañeras que también integraron nuestra lista a la Junta Municipal, celebramos sobre todo la nueva victoria de esta nueva forma de hacer política. Esta nueva forma que hoy cuenta con un respaldo ciudadano que nos permite reafirmar: llegamos a la política para quedarnos hasta cambiarlo todo. Bueno, desarrollamos esta campaña en menos de 6 meses, como ya saben, sin patrones, sin miedo y con mucho coraje. Y por eso me siento tan orgullosa de lo que logramos hasta acá. Esta campaña es sobre todo una victoria de la ciudadanía digna, que está cansada de la corrupción, que está cansada de la falta de transparencia de sus autoridades y que está cansada de esa vieja forma de hacer política que tanto criticamos durante esta campaña, pero ante la cual también pusimos nuevas propuestas desde el progresismo. Es cierto que hoy no ganamos la campaña electoral, pero ganamos la campaña política, porque demostramos que una nueva forma de hacer política es posible, que pudimos elevar el debate político aún estando ausente en algunos debates, y que ganamos la campaña y la disputa política contra la corrupción. Fui la única candidata y la única candidatura que confrontó a las mafias que están instaladas en la municipalidad, de la mano de Nenecho Rodríguez, pero también en complicidad con las fuerzas representadas por los partidos tradicionales y alguno que otro más que estaba presente en la Junta Municipal. Nenecho no ganó una elección, ganó solo un poco más de tiempo para seguir con su esquema de corrupción, pero ese poco más de tiempo que tiene va a caer en la medida que esta fuerza política crezca, de nuevo, sin miedo, sin patrones y con mucho coraje. Y más temprano que tarde vamos a salir victoriosos también de jornadas electorales. La lucha contra la corrupción, contra la narcopolítica y contra el cartismo es mi principal compromiso político y democrático con este país y con esta ciudad. Vamos a seguir luchando por conocer a dónde fue a parar cada centavo durante la pandemia, durante el momento más doloroso para muchas familias de Asunción y del país. En este momento, con mucha alegría, quiero agradecer a los voluntarios y voluntarias de la campaña, para quienes pido un fuerte abrazo y me acompañan acá. Por supuesto, también agradecer a los vecinos y vecinas que nos abrieron las puertas de sus casas, sus patios, sus barrios, sus plazas, y a todos los que se sumaron a esta campaña. Les felicito a los ciudadanos y a los partidos que compitieron en estas elecciones, pero para algunos no hay felicitaciones. No es honesto ni justo legitimar a los partidos y a los líderes de las cúpulas que no tienen intenciones ni proyectos para las ciudades, solamente tienen proyectos para sus bolsillos y para el bolsillo de sus patrones. En ese sentido, quiero decir que tomamos con mucho orgullo y mucha alegría la victoria enorme. Vamos a empezar esta conferencia de prensa ya teniendo prácticamente los resultados finales del TREP, ¿verdad? Y lógicamente lo que arroja el resultado es irreversible, en el sentido de que el candidato Óscar Nenecho Rodríguez de la ANR ha ganado las elecciones municipales de la fecha, y por lo tanto, como demócrata, le extiendo mis felicitaciones a él y a su partido por la victoria del día de la fecha. En el sentido de lo que estamos construyendo nosotros aquí, y quiero agradecer a todos los partidos que han acompañado la alianza Juntos por Asunción, a todas estas personas, porque se suele decir que la victoria tiene muchos padres, pero que la derrota ninguna. Sin embargo, aquí hay gente que está respaldando, que ha respaldado desde el día cero, y acá estamos firmes para seguir construyendo, porque tenemos más de 106.000 o 107.000 personas que han votado a favor del futuro.
porque creemos que este proyecto es el que representa el futuro de la nación. Creemos que este proyecto es el que va a marcar de ahora en más lo que nosotros los paraguayos queremos. Lógico que hay prácticas que se tienen que quedar en el pasado, lógico que hay una corrupción imperante que debe ser vencida y por supuesto que nosotros no vamos a renunciar a trabajar y a luchar hasta vencer a esa corrupción. Pero este es un paso que se tiene que dar dentro del sistema democrático. Yo quiero decirles que me siento orgulloso de todos y cada uno de los que han integrado este equipo, tanto desde el punto de vista político, mi jefa de campaña Iris Rocío González, los demás integrantes del equipo político que están aquí, personas de distintos partidos, los apoderados, los mesarios, los veedores, muchos de los cuales todavía están trabajando y peleando en los distintos colegios electorales y que van a seguir trabajando en los próximos días para cuidar los votos y para que la voluntad popular sea respetada. Entonces, nosotros no tenemos absolutamente nada que lamentar, sino por el contrario, tenemos demasiado que celebrar, ¿verdad? Creemos que el hecho de haber superado más de 100.000 votos, imagínense ustedes, más de 3 estadios de los defensores del Chaco llenos, ¿verdad?, gritando a favor del cambio. Esa enorme cantidad de gente que nos ha saludado durante toda esta hermosa campaña que hemos tenido en la calle hasta hace minutos atrás, ¿verdad?, ya sabiendo incluso los resultados, cómo se proyectaban y que venían con los resultados electorales de sus colegios a decir: fuerza, acá estamos para seguir trabajando, acá estamos para seguir construyendo. Eso es lo que a nosotros nos llena de alegría. Gente con la que nos encontrábamos en los colegios y que nos pedía fotografías, porque nosotros no nos escondimos nunca de nadie, porque nosotros pudimos salir a cara descubierta a pasear, a pasar la mano de cada uno de los electores, pudimos saludarle a cada uno de los mesarios, a la gente que formaba fila para votar, y eso no tiene precio, ¿verdad? Yo me siento orgulloso y les quiero agradecer nuevamente, Seba, la diputada, a Tito Sayer, un importantísimo referente, a cada uno de los que están aquí, que han trabajado arduamente en distintos ámbitos de sus profesiones, sin cobrar un centavo. Sin cobrar un centavo. Estamos seguros de que hoy más que nunca ha corrido mucho dinero. Y esa vieja política hay que desterrar y la vamos a vencer en algún momento. La vamos a vencer. Y definitivamente a nosotros nos llegó a sorprender un poco el resultado desde el punto de vista de que aún habiendo tenido estas muestras claras de corrupción que se dieron a luz esta semana, ¿verdad?, se haya mantenido prácticamente la tendencia, pero también queremos aprovechar la ocasión para decir muchas otras cosas. Primero, ojalá y se desvirtúen para siempre las encuestas que se hacen antes de las elecciones. Nosotros lo hemos denunciado siempre. Nos daban más de 20, 25 puntos abajo en todas las encuestas y terminamos 5 puntos abajo, ¿verdad? Nos han dado las bocas de urna de hoy, en muchos casos más de 20 puntos abajo, y nos dimos cuenta de que de nada han servido esas bocas de urna, ¿verdad? Y si de algo han servido fue para desalentar a gran parte de la población a que concurra a votar. Y a restar votos. Entonces nosotros tenemos que tener mucho ojo, mucho cuidado con eso. Creo que es un aprendizaje más
que se tiene que sumar al curso de manual política tropicalizada Made in Paraguay para saber cómo acá se manejan muchas de estas cosas, ¿verdad? Y para desvirtuar ya de entrada este tipo de elementos que sí o sí surgen sola y exclusivamente para desviar la atención y para favorecer a intereses oscuros, ¿verdad? Pero nosotros estamos aquí para bancarnos, nosotros aquí estamos para asumir responsabilidades, y si esa responsabilidad implica el de asumir una derrota dentro de la democracia, que aunque tenga sus reglas torcidas y sus juegos ocultos, nosotros la vamos a asumir y estamos asumiendo. ¿Qué le piden el hecho? De la manipulación que puede existir de las encuestas, ¿qué no se hizo para poder conseguir también que más gente salga y le dé el apoyo a la alianza? Bueno, yo pienso que uno tiene que tener mucho cuidado a la hora de llevar adelante ciertas campañas de odio, ¿verdad? Porque esas campañas de odio suelen generalizar y englobar a un colectivo que no necesariamente es de la misma manera, ¿verdad? Entonces, uno tiene que atender muy bien. Nosotros particularmente no hemos hecho ningún tipo de ataques, ¿verdad? Desde el punto de vista partidario a ninguna otra agrupación política, ¿verdad? Sí hemos sido críticos en relación a la gestión y seguiremos siendo críticos porque eso es lo que nos demanda la ciudadanía, ¿verdad? Pero creo que eso hizo a que la ANR se abroquele dentro de su agrupación y salga a votar masivamente a favor de su partido. ¿Qué le pedían en hecho concreto? ¿Qué faltó para no caer derrotados, para lograr un triunfo ante la ANR? Y probablemente faltó tiempo, probablemente faltaron recursos, ¿verdad? La mayoría de los campañolos con quienes hemos hablado coincidían en que nuestra curva era absolutamente ascendente, ¿verdad? Pero que faltaba más tiempo. Nosotros lo hemos dicho en más de una ocasión, que nuestro principal adversario no era necesariamente en el hecho, sino el desconocimiento que la gente tenía de la candidatura de Eduardo Nakayama. Nosotros, por falta de recursos económicos, incluso no pudimos pautar en televisión por 30 días, que es lo que da la ley, sino por 20. Tuvimos que hacer regateo, pero yo les quiero agradecer porque muchos de los que están aquí han aportado mucho para que esto se pueda dar, ¿verdad? Entonces, pero es así, ¿verdad? Son las reglas de juego. Nosotros sabíamos que nos enfrentábamos ante una maquinaria poderosa con muchos recursos, una pelea a lo David y Goliat, pero aún así hemos presentado batalla, y sí que la hemos presentado porque que más de 106.000 asuncenos nos den su voto de confianza, la mayoría de ellos yendo por su propia cuenta y por sus propios medios a votar, dice de que esta fue realmente una victoria ciudadana. ¿En cuánto influenció eso al electorado? Yo creo que eso sigue influenciando, ¿verdad? Sigue influenciando, y eso no solamente es para el elector, sino también en relación a las mesas y demás. Eso tiene su peso, ¿verdad? ¿Usted tiene reporte de compra de votos directo de sus agentes? Es que no solamente tenemos reporte de compra de votos, sino que hay personas que han sido detenidas infraganti, ¿verdad? O sea, también personas. Y en gran medida la vieja forma de hacer política se ha impuesto una vez más, pero nosotros no queremos poner ninguna excusa de nada. Nosotros simplemente queremos dejar bien sentadas las bases de cuál fue nuestro análisis preliminar de esto. Ya tendremos tiempo seguramente en la semana con los técnicos de hacer un análisis postelectoral por distrito, por colegio, incluso por mesa si es necesario, para saber quiénes fueron los que tenían que estar custodiando los votos y demás, ¿verdad? Eduardo, ANR nunca más tuvo un efecto boomerang, eso por un lado, y por otro lado, usted decía, este equipo es el futuro. ¿A qué se refiere específicamente? ¿Ya es apuntando a 2023? Yo creo que este es un equipo que se tiene que ir solidificando.
no solamente para el 2023, sino para el futuro, ¿verdad? El futuro de nuestra nación no se define ahora solamente, o sea, no termina ahora ni en el 2023. Aquí hay mucha gente joven, ¿verdad? Si ustedes se fijan en la cantidad de gente que ha participado en esto y que están acompañándonos, generaciones nuevas que se han interesado por la política, y eso es lo que nosotros tenemos que celebrar, ¿verdad? ¿Y los jóvenes nunca más efecto boomerang? Yo creo que sí. Por eso decía que nosotros particularmente no utilizamos eso en ninguna parte de nuestra campaña, pero sí yo creo que eso es algo que dentro del electorado asunceno, que tiene lógicamente un peso importante, la cantidad de funcionarios públicos y demás, el efecto del miedo, ¿verdad? Funciona y fuertemente todavía. Eduardo, en relación a lo que significa aportar 100.000, más de 100.000 votos, ¿cuál es el mensaje para el hecho de tu parte? Mi mensaje es, primero, que él va a tener que dar cuenta a la justicia de lo que está pasando ahora, ¿verdad? Nosotros reconocemos la victoria, eso es lo que dice la democracia y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, pero esa es una cuestión política, una cuestión electoral. La parte jurídica es aparte, ¿verdad? Y esto, el mensaje, no nuestro, de las 106.000 o 107.000 personas que han votado por un modelo diferente y por el futuro, es nosotros queremos transparencia. La oposición tiene que hacer Nosotros queremos que se transparenten las cuentas. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Eduardo, la oposición tiene que hacer una alianza más amplia, porque Johanna Ortega también juntó una gran cantidad de personas, tuvo una buena elección dentro de todo. No, hay que sentarse y volver a repensar un proyecto mucho más extenso. Nosotros hemos hablado con todos los sectores en su momento, incluyendo a Johanna Ortega, ¿verdad? Lamentablemente no se dio esa digamos, conjunción de ideas con ella, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta también de que el Frente Guazú prácticamente presentó 2 candidatos y entre ellos tampoco se pusieron de acuerdo, ¿verdad? O sea que no tanto pasó por nuestro lado, donde sí tenemos un espectro bastante amplio de una oposición prácticamente unida aquí en Capital, ¿verdad? A excepción de ese espectro, ¿verdad? Eduardo, ¿qué es lo que más influyó en este resultado? ¿Las encuestas o el dinero? Yo pienso que un poco de todo, ¿verdad? Yo pienso que un poco de todo. Existe también una apatía generalizada de la gente que piensa que esto no se cambia, que no hay forma de cambiar, y eso ayuda lógicamente a que la gente prefiera quedarse en casa, ¿verdad? El dinero, por su parte, incentiva un voto al cual realmente no le interesa mejorar, sino simplemente concurre por una cuestión prebendaria, clientelista, ¿verdad? Y lógico, el tema del desaliento a la participación pasa por las encuestas, pasa incluso por la boca de urna del día, ¿verdad? O sea, son cuestiones que creo que tenemos que replantearnos, ¿verdad? A mí personalmente, y lo he dicho en más de una ocasión, no me gusta limitar nada, pero pienso que sí tenemos que replantearnos cuestiones que pueden afectar a un proceso democrático. ¿Esperaba mayor participación? Sí, nosotros siempre dijimos que si la participación era menor al 50%, estábamos seguros que el resultado iba a ser este, de que si la participación era de entre el 50 y el 55%, podía estar para cualquiera, y que superado el 55%, las chances nuestras aumentaban, ¿verdad? ¿Por qué? Por una sencilla razón, el peso de la estructura es mayor cuanto menor es la ¿Te participación. sorprende la cantidad de votos blancos que hubo? Más de 7.000, incluso según los últimos revisados. Yo creo que no. Tenemos que tener en cuenta que si bien ha habido una participación anterior en lo que fue la interna de los 2 partidos tradicionales, una participación relativamente importante, eso no alcanzó a todos los electores, ¿verdad? Entonces, muchos de ellos también llegaron sin saber cómo utilizar a veces la máquina y se perdían, según los reportes preliminares que tuvimos en la elección de la Junta Municipal, ¿verdad? Porque ahí es donde era un poco más difícil la elección, ¿verdad? La Junta Municipal se tiñó prácticamente en Colorado. ¿Qué reflexión le deja? Y tenemos que ver justamente eso, a ver cómo repercute en la distribución de los escaños, ¿verdad? Nosotros hemos visto algunos de los resultados preliminares, pero tenemos que analizar eso con más profundidad. El gobierno municipal de Colorado, en las situaciones que ya vimos las semanas anteriores, representa la victoria de la impunidad.
Es lo que decía justamente, a mí me sorprendió la poca reacción de la gente o de mucha gente ante estos evidentes hechos de corrupción, ¿verdad? ¿Va a seguir presionando para que el derecho pueda rendir cuentas también? No, por supuesto, ¿verdad? Por eso yo hacía bien esa separación. Una cosa es la cuestión político-electoral, que nosotros no tenemos ninguna objeción y no tenemos ningún problema, como demócrata vamos a reconocer, pero la cuestión jurídica es aparte, ¿verdad? Se ha presentado una denuncia penal, esa denuncia penal tiene que seguir su curso, hay una investigación abierta también por la Contraloría General de la República y lógicamente hay que ver cómo está eso. Seguramente entre mañana, pasado mañana vamos a hacerle un seguimiento porque lógicamente nosotros estábamos concentrados también en lo que era el día de hoy, ¿verdad? Sí, va a seguir trabajando entonces. No hubo voto castigo a tu criterio, voto castigo no hubo al derecho. Y más que nada lo que creo que en vez de castigar se quedó en su casa. Mucha gente se quedó en su casa, ¿verdad? Prefirió no ir a votar, ¿verdad? Porque la participación hubiese sido más masiva si la indignación hubiese sido mayor, ¿verdad? Creo que ahí por ahí pasa la cosa. ¿Sintió que le dejaron solo algunos referentes importantes del partido, el presidente Frente Alegre? No. ¿El parlamentario me acompaña siempre? No. Yo conversé con el presidente del partido, vos me preguntaste toda la tarde eso. Yo conversé, pero conversé con él, Él estaba atendiendo cuestiones a nivel nacional, lógicamente. La fragmentación permanente del PLRA también. Eso no se dio aquí en Capital. Nosotros en Capital hemos blindado la candidatura y no solamente eso, hemos conformado un excelente equipo de trabajo, una excelente mesa de diálogo. Yo estoy seguro que el día de mañana, cuando tengamos que hablar con Sebastián, cuando tengamos que hablar con los amigos del encuentro, cuando tengamos que hablar con la gente del PDP, de los demás partidos, de Hagamos y demás, esto va a ser mucho más fácil, ¿verdad? Porque se ha creado una mesa de confianza que va a propiciar al diálogo para una construcción futura.